Muchísimas gracias, Aise, por la invitación. Y os voy a hablar sobre las experiencias adversas en la infancia. Voy a hacer un pequeño recorrido para llegar a este punto que considero que es muy importante. Vamos a empezar la charla a través de un ejemplo que veo yo en la consulta de pediatría social. Para los que no sabéis un poco lo que es la pediatría social, va a ser el punto segundo en el que os voy a explicar un poco qué es lo que hacemos desde la pediatría social. En el tercer apartado van a ser unas notas sobre derechos e infancia. El cuarto punto va a ser el efecto de la violencia sobre infancia y adolescencia en una forma clásica como es el maltrato infantil. Y por último hablaremos sobre las experiencias adversas en la infancia, que es el núcleo central de esta charla. Vamos a empezar con la historia de Ana. A ver, voy a reducir un poquito porque ahí. Entonces, Ana es una mamá que viene a esta consulta con su hijo Iván. Ana me explica un poco cómo fue su vida y os la resumo aquí, ¿no? Ana tiene un padre que ejerce violencia contra la mujer, consume tóxicos, es alcohólico, fuma marihuana. Su madre es prostituta, tiene 7 hijos, también consume tóxicos, y debido a esa distocia familiar, a esa situación tan desestructurada de familia, institucionalizan a Ana a los 4 años hasta los 11 con sus 2 hermanas pequeñas, el sistema de protección del país de donde son originarios. Cuando entra en esa institución es considerada la niña más inteligente de la institución. De hecho, niñas mayores o niños mayores que están con ella les hace las tareas, les ayuda a resolver los problemas. Es una niña que bordea las altas capacidades. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que unas cuidadoras la cogen como una esclava sexual. Empieza a tener situaciones de violencia sexual durísima. Fijaros que está desde los 4 hasta los 11 años. Dentro de los programas de ocio que tenían en su país para las niñas y niños que estaban en los sistemas de protección, era viajar a otros países europeos donde pues, pasaban las vacaciones. Pero da la casualidad y la desgracia de que la familia que acoge a Ana pues es una familia que practica con ella todas las tipologías de maltrato. La pegan, la maltratan psicológicamente, no la dan de comer, la mantienen dormir, que duerme en el suelo, múltiples situaciones de violencia sexual. Bueno, un desastre. Y no es un verano al que va, sino son 2 veranos en los que sufre esa situación de violencia. De los 12 a los 16 años queda a cargo del hermano mayor quien la prostituye. Tiene una interrupción voluntaria del embarazo a los 16 años. A los 17 años se casa con, vamos a decir que se llama Franchi, que es un politoxicómano, ejerce violencia contra ella y la sigue prostituyendo. A lo largo de ese periodo sufre sífilis, hepatitis C, fracturas varias por las palizas que le dan y una desnutrición muy intensa que llegó a pesar incluso solo 30 kilos. A los 20 años nace Iván y este se queda en su país de origen con el padre y la abuela paterna. Y durante ese periodo de tiempo, Iván sufre violencia física, psicológica, negligencia. A los 22 años, Ana llega a España, busca trabajo como cuidadora y en donde la contratan, uno de los sitios es abusada por el hijo de la señora a la que cuida. Un año más tarde se reúne con su hijo, que ya viene a España. Son acogidos por una señora española que es la que nos pone en contacto, porque el primer contacto con pediatría social fue a través del servicio de urgencias y posteriormente, pues a lo largo de esta evolución que hemos tenido de ir viéndoles en consulta, pues han roto la relación con ella. Ahora realiza trabajos esporádicos, está en seguimiento por servicios sociales y el centro de salud mental y tiene reconocido un 48% de discapacidad intelectual. Es decir, de esa niña que en torno a los 6-7 años era más inteligente de la zona de acogida, del sitio de acogida donde vivía, se nos ha llegado al cabo de los años a tener un 48% de discapacidad intelectual. Iván, que es su hijo,
pues tiene 7 años cuando viene a la urgencia y desde la urgencia se deriva a pediatría social. ¿Por qué? Se le deriva porque tiene arañazos en los glúteos, relata una situación sugerente de acoso entre pares, lo que vulgarmente se conoce como el bullying. Está también en seguimiento por psiquiatría y está tomando metilfenidato de 36 miligramos porque le han diagnosticado un trastorno negativista desafiante, un trastorno de déficit de atención combinado y es un alumno con necesidades especiales. Refiere que desde que tenía 3 años se meten con él en el colegio y dice que de mayor quiere ser legionario o médico. Posteriormente se pierde su seguimiento en consulta y cuando aparece en la urgencia ya es con 16 años, es obeso, consume tóxicos, fracaso escolar, ejerce violencia filioparental hacia Ana y es miembro de una pandilla que se llama Los Foris, que aquí en Alcorcón, cerca de Madrid, pues es una de las bandas que están. Y a la izquierda veis un poco ese árbol, ¿no? En lo que se ha transformado Iván. Pues un árbol que podía haber crecido, haberse desarrollado, pues desgraciadamente es un árbol yermo, un árbol seco. ¿Qué es la pediatría social? Bueno, en España el Ministerio de Sanidad y Consumo en el año 2006, lo que es ahora el Ministerio de Sanidad, estableció el programa formativo de la especialidad de pediatría y sus áreas específicas. Y esas áreas específicas son dos. Uno, lo que es el área clínica, que es el que conoce todo el mundo, pues cuando tienes un problema cardiológico, pues te va a ver el cardiólogo pediátrico. Si tienes un problema neurológico, te va a ver el neurólogo pediátrico. Esa es la área clínica, la área que todo el mundo conoce y que realiza una labor tan buena en el desarrollo y en la preservación de la salud de infancia y adolescencia. Pero no solo hay ese área específica, hay el otro área específica que es el área de pediatría social y salud pública y que viene definida en esa orden ministerial como aquella área que se ocuparía del niño y adolescente sano y enfermo en sus interrelaciones individuales y con la comunidad, en el medio físico y humano en que de manera ininterrumpida y con características propias se desarrolla. Tiene unos objetivos generales, un aspecto de pediatría preventiva y después un aspecto también de pediatría social e introducción a las ciencias sociales, legislación y fundamentos de salud pública. Bien, vista esta definición de la pediatría social, pues quedaría casi englobada como una salud pública de la infancia, pero no es así. Tenemos unas visiones diferentes que surgen desde cuando se origina lo que se llama la medicina social instaurada por Virchow desde el siglo XIX, en el cual este premio Nobel sostenía que toda enfermedad tiene dos causas, una fisiopatológica y otra política. De hecho, Virchow se metió en política, corrigió serias situaciones de abandono, de situaciones de determinantes sociales de salud muy negativos, generó importantes cambios arquitectónicos y de salud pública y de ahí esa visión conjunta de la visión fisiopatológica o médica y la otra política. Se establece la Sociedad Española de Pediatría Social a partir de grupos de trabajo que había en la Asociación Española de Pediatría y en 2019 define a la pediatría social como aquella disciplina pediátrica que se ocupa del crecimiento y desarrollo del niño centrado en su familia que contempla la influencia del entorno social y medioambiental y que está basada en el derecho de las personas menores de edad. Eso es lo que se refiere a la definición que en el 2019 hace la SEPS, la Sociedad Española de Pediatría Social. La ESOP, que es la Sociedad Internacional de Pediatría Social y Salud del Niño, conceptualiza la pediatría social en base a un enfoque global, holístico, multidisciplinario de la salud infantil. Considera la salud del niño, pues eso, en el contexto de dónde se desarrolla, ¿no? En su sociedad, en su entorno, en su escuela, en su familia, integrando, viendo una visión holística de esas dimensiones físicas, mentales y sociales de cualquier persona y cómo intervienen en la salud y en el desarrollo infantil. Y también cómo se atiende, se previene, se promueve la salud y la calidad de vida. Es decir, hay que tener en cuenta que lo que hacemos en pediatría social es hacer un abordaje desde una visión biopsicosocial, es decir,
valoramos a ese paciente, a esa niña, a ese niño en su entorno familiar, en su entorno escolar y en su entorno social. Y detectamos qué posibles situaciones pueden estar generando una situación de mala salud. A nivel práctico, la consulta de pediatría social, como es la que está, pues está aquí en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón o en otros hospitales de España, tampoco en gran número. No creo que lleguemos a más de 12 o 14 consultas de pediatría social en todo el territorio español. Pero bueno, mi consideración basada en la experiencia de llevar ya 14 años en la consulta de pediatría social, pues debe ser un espacio de trabajo accesible, estable, empático y seguro. Es decir, que el niño o la niña se encuentren seguros, no tengan miedo. Que por parte de los profesionales que la integran haya una visión de infancia y de género, que esté basada en su actuación en el respeto a los derechos de la infancia, que esté centrado en el menor y en su familia, que sea culturalmente efectivo, que sepa o que tenga conocimientos de esas singularidades culturales de cada zona del mundo, ¿no? Hacer una adecuada coordinación interinstitucional e interprofesional y tener una capacidad docente e investigadora. Por esta consulta han pasado ya más de 20 residentes de pediatría de toda España. O sea que, y se han realizado trabajos de investigación, como se ha podido comprobar, pues, a través de algunas publicaciones que hemos hecho y algunos premios que hemos obtenido del Ministerio de Sanidad. Y también, aunque estoy solo en colaboración con una trabajadora social, para mí una consulta de pediatría social integral debería tener no solo al pediatra y al trabajador social, sino a personal graduados en enfermería, psicólogos, educadores sociales, abogados, psiquiatras y otros profesionales que pueden intervenir en ese apoyo, en esa ayuda y en esa atención a niños y niñas que sufren estas situaciones por las que son conculcados sus derechos, ¿no? Como pueden ser técnicos en intervención asistida con animales, técnicos en danza, música, medio ambiente, etc. Es decir, lo que decíamos anteriormente de esa visión de conjunto, tanto en la atención como en el cuidado de sus profesionales. Vamos a pasar al tercer apartado, que es derechos e infancia. Me voy a centrar en la legislación española. Sí que hay un origen claro en la Sociedad de Naciones, que fue el precedente de Naciones Unidas en el año 24, donde en el título noveno, en el noveno derecho, decía no al maltrato respecto a la Declaración de los Derechos del Niño. Posteriormente, el artículo 39 en la Constitución española sentaba la protección a la familia, y es en el 89 cuando se desarrolla yo creo que la legislación Princeps en la protección de los derechos de infancia, y es la Convención sobre los Derechos del Niño, que se estableció en el 89. España lo firma en el 90 y posteriormente ya a nivel europeo el Parlamento Europeo establece la Carta Europea de los Derechos del Niño. En el 96 en España la Ley Orgánica de Protección a la Infancia. En el 2004 una ley muy importante en relación con la violencia de género. En el 2015 se hace una reforma de la legislación del año 96 y en el 2021 se establece la LOPIVI, que es la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la violencia, y la que marca un poco el sentido de toda nuestra actuación a nivel estatal en cuanto a la protección de los niños y de las niñas. Haciendo hincapié en lo de la Convención sobre los Derechos del Niño, pues eso, los estados que lo firman reconocen los derechos de los niños. España lo ratifica un año después y pasa a constituir cuerpo de ley. ¿Y esto qué significa? Pues significa que todas las leyes posteriores y toda la normativa que se establezca en relación con infancia y adolescencia, vamos a tener esa visión de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es decir, tendremos muy en cuenta
esos 54 artículos de que se compone y los 3 protocolos que la complementan. De esos 3 protocolos que la complementan, sí me gustaría notificaros el procedimiento de comunicaciones para presentar denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño, que está en Ginebra y que periódicamente cada Estado va allí un poco para decir qué ha hecho, qué le falta por hacer, ¿no? Y aquí es muy importante señalar estos 3 apartados últimos, ¿no? En esa Convención sobre los Derechos del Niño se les considera como individuos independientes con sus propios derechos, integrados en una familia y en una comunidad. Hay que tener ojo porque es que en el artículo 1 define como niño todo ser humano menor de 18 años, salvo que esté emancipado, que es una figura legal, pero que no viene al caso ahora la explicación, pero tener en cuenta que toda persona, todo individuo por debajo de los 18 años, salvo lo que os he dicho de emancipado, es un niño o una niña. Es decir, los niños que están jugando en el pasillo del hospital a estas horas y que les oímos, como el adolescente de 17 años que está en el parque pues hablando con sus colegas. Y después es muy importante también recordar que la Convención sobre los Derechos del Niño se fundamenta sobre la no discriminación, sobre el interés superior del menor, sobre la supervivencia y desarrollo infantil y sobre la participación infantil. Bien, y como os he dicho anteriormente, esa ley que hemos hablado anteriormente, que es la LOPIBI, es un trabajo que ya llevaba muchos años y que se edita en el Boletín Oficial del Estado el 4 de junio. Y es pues una ley muy, muy importante. ¿Cuál es su objetivo? Pues proteger la integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a todo tipo de violencia en la infancia y adolescencia. Y tiene unos puntos significativos como son el deber de comunicación, el tiempo de prescripción de delitos hasta cumplir los 35 años, es decir, que todos aquellos adolescentes, mujeres que sufrieron agresiones sexuales sobre todo, pueden denunciarlo hasta que cumplan los 35 años. Se detectan, se identifican nuevos tipos delictivos, se evita la revictimización secundaria tan negativa y tan nefasta, sobre todo en las situaciones de violencia sexual. Generar formación especializada tanto a nivel de los profesionales de la educación como de los de salud. Crear unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Favorecer la especialización del sistema judicial en infancia, en familia y en capacidad. Y crear un registro central de información sobre violencia contra la infancia y adolescencia. Esto es un poco, muy, muy resumido lo que nos dice la LOPIBI, ¿no? También podemos encontrar que en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible también está señalado el tema de la violencia contra la infancia, ¿no? Fijaros que la meta 16.2 es poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños. Todo esto que estamos viendo después, cuando veamos las experiencias adversas, veremos cómo se funden y se conjuntan. Bueno, sabéis que, por lo tanto, que en esa Agenda 2030 está ahí. Bien, ¿qué es el maltrato en la infancia? Ese punto cuarto del que hablábamos anteriormente. Pues, según la definición de la LOPIBI, que está basado en la definición que se hizo en los años 70 por parte del Centro Internacional de Infancia de París, que era una entidad que pertenecía a Cruz Roja y que ahora ya no existe, pues ese centro internacional y ahora la LOPIBI dice que el maltrato en la infancia es la acción, omisión o descuido que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico, social, con independencia de su forma y medio para cometerla, incluyendo la violencia digital. Es decir, fijaros que ya queda un poco marcado, delimitado cualquier medio para ejercer violencia sobre infancia, ¿no? Ha habido una serie de investigadores que a lo largo de su vida pues, han hecho un gran servicio a todos los niños y niñas del mundo. Es verdad que ya en el siglo XI ya hay
y un poquito más tarde, ya hay estudios de algunos médicos sobre niños que aparecían con fracturas o que eran quemados o que eran torturados, pero no llegaron a generar el constructo teórico de lo que era el maltrato infantil. Todo eso empieza a originarse en 1860 en Francia con Tardieu, que escribe un libro sobre las autopsias de 32 niños golpeados o quemados, en los que describe las lesiones y en los que describe también que los causantes son los cuidadores. Tenemos la suerte que en España, 23 años más tarde, aunque parezca un poco tarde, llega el primer libro sobre maltrato a infancia que lo traduce Prudencio Sereñana, que era un médico catalán, y que hace una traducción sobre el libro de Tardieu del infanticidio, que lo escribió en 1882, pues este lo traduce en el 83, un año más tarde. Posteriormente pasamos al siglo XX y hay CAFI. No se explica cómo puede encontrar niños que tengan hematomas a nivel cerebral con fracturas de huesos largos. No entiende. Y es hasta 7 años más tarde cuando Silverman, un discípulo suyo, encuentra las causas. Y esas causas eran el maltrato físico atroz. Bully y Evans llegan a la conclusión de que la violencia en la mayoría de las situaciones de maltrato infantil está originada por los cuidadores, en conexión con lo que decía Tardieu en 1860. Kempe es realmente el que primero escribe y le da ya un constructo teórico completamente cerrado de lo que es el maltrato a través de un simposio que se organiza sobre el niño golpeado en la Asociación Americana de Pediatría. Se publica el primer artículo un año más tarde entre Kempe y Silverman. Caffey estudia el niño sacudido, el Shaking Baby Syndrome, y después es Felitti y Anda, el doctor Felitti y el doctor Anda, los que elaboran las experiencias adversas en la infancia, en el 98. Quiero llamar la atención sobre el hecho de que la gente que investiga se va sucediendo al cabo de los años de una manera muy curiosa. O sea, Caffey investiga en el 46, también en el 72, Silverman en el 53, aparece también en el 62. Es decir, no se quedan quietos, mantienen su actividad frente al maltrato. ¿Cuáles son las tipologías del maltrato infantil? Pues 4. Todas las conocemos: maltrato psicológico, la negligencia, el maltrato físico y la violencia sexual. El maltrato psicológico, pues es el patrón de conductas que repite el cuidador y en la cual ese menor pues no recibe ni afecto, ni estímulo, ni apoyo, ni protección en cada estadio de su evolución y por lo tanto queda inhibido ese desarrollo óptimo que debería tener si encontrara lo contrario de lo que desgraciadamente le ofrecen en esta situación de maltrato psicológico. Tiene como consecuencia principal que el niño no se encuentra querido, ni valorado, ni protegido, ni aceptado. Es muy difícil su identificación. ¿Por qué? Porque a veces, en ocasiones, no se piensa en él y en otras ocasiones es tan sutil o es tan limitado a los espacios íntimos que es muy difícil su descripción. Hay que pensar en él o a través de las manifestaciones que tiene el menor, pues el indagarlo, ¿no? ¿Cómo lo ejercen? Pues un poco en continuación con lo que hemos dicho en la definición, pues rechazar, aterrorizar, aislar, explotar o corromper. También hay un aspecto del maltrato psicológico que está un poco a caballo entre lo que es el maltrato psicológico y la negligencia y la negligencia física. Y este apartado de la negligencia emocional, que está ahí un poco a caballo de esas dos formas de maltrato, son cuando los cuidadores no responden a las expresiones emocionales del niño o a los intentos de aproximación o interacción por parte de este hacia sus cuidadores. Y vuelve a ocurrir lo mismo, no se proporciona amor, ni afecto, ni apoyo emocional. Y también se puede considerar como una forma de negligencia emocional cuando esos menores precisan de una atención psicológica y no se les ofrece. La negligencia física es aquella que se produce, cuando no se atienden las necesidades básicas de la persona menor de edad por ningún miembro del grupo que convive con el menor.
Se abandonan esas obligaciones, que puede ser de manera permanente o temporal, y que socialmente son asignadas y reconocidas a quienes cuidan a los niños o a las niñas. Se les atiende la ropa, el vestido, la alimentación, la higiene, la salud, la protección, la educación, y se podría considerar dentro de esta negligencia física el maltrato prenatal. También a veces es muy difícil identificarlo y a veces también es muy difícil etiquetarlo. ¿Por qué? Porque si os fijáis en la definición que teníamos al principio, que decía en el tema del maltrato, en la definición del maltrato, aquí, en la definición decía acción, omisión o descuido. Anteriormente, en la anterior definición ponía acción, omisión o trato continuado. Ahora ya te engloba el descuido. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, os voy a poner un caso. Hace poco nos llegó a la urgencia un niño de 3 años que llegó por una precipitación desde la casa donde estaba. Hacía mucho calor, las ventanas estaban abiertas, la cama de la madre estaba pegada justo debajo de la ventana. El niño escaló, no sabemos muy bien cómo, escaló al alféizar de la ventana y desde el alféizar de la ventana, que estaba abierto por el calor y la madre dormida, el niño se precipitó, se salvó. Y eso que cayó desde un 3er piso, pero se salvó. Pero eso fue un caso claro de negligencia física. Es decir, no tiene que ser una cosa accidental, bueno, es que no me di cuenta. No, no, no. Si ocurre de manera ocasional de una gravedad tal como es esta que os he dicho, es una situación de negligencia física. El maltrato físico, pues es un poco en el que los médicos, pues, detectamos más. ¿Por qué? Porque tenemos una formación muy biologicista y eso hace que, pues, que rápidamente lo detectemos, ¿no? Y esto de acción no accidental ejecutada por parte de los progenitores o cuidadores y que provocan daño físico o enfermedad en el niño o niña o le colocan en grave riesgo de padecerlo. ¿Cómo lo detectamos? Pues a través de las lesiones centinelas, que son esas lesiones que se producen en menores de 2 años y que cuando nos las explican los cuidadores no tienen ni pies ni cabeza, y se suelen asociar esas lesiones centinelas con la existencia de maltrato infantil. No significa que siempre que veamos una lesión centinela en un menor de 2 años va a ser sinónimo de maltrato, pero sí que nos pone en la pista de que pueda estar ocurriendo. Lesiones sobre la piel y mucosa, como pueden ser la equimosis, las hematomas, las quemaduras, mordeduras, las tiradas de pelo que son traumáticas, el traumatismo craneal no accidental, las lesiones viscerales, las lesiones en hueso y articulaciones, que son muy típicas, sobre todo en las costillas, en las esquinas de los huesos, las fracturas que son en espiral. Y también últimamente se está estudiando que en niños que sufren maltrato, su manera de osificar el hueso se osifica de una manera diferente a los niños que no sufren situaciones de maltrato. También otras lesiones a nivel ocular, como pueden ser las hemorragias retinianas, que nos van a ayudar mucho para adaptar la lesión, o las lesiones orales. Siempre hay que ver a un niño o a una niña que sospechamos que está lesionado la boca, porque puede haber lesiones ahí que nos orienten mucho. Y después, por último, dentro del maltrato físico, lo que descubrió Caffi al final de sus días, que era el síndrome del niño zarandeado. Respecto al tema último de las tipologías de maltrato infantil, que son la violencia sexual, quiero hacer también pues destacar una nueva ley que ha aparecido el 6 de septiembre del 22, que es la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que es el famoso y que vulgarmente se llama la Ley del sí es sí, y en el cual viene definida esas violencias sexuales como aquellos actos de naturaleza sexual no consentidos o que condicionan el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado, y que incluye 3 aspectos: la agresión, el acoso y la explotación. Si os fijáis, en base a esto ya no existe el abuso sexual, ya solo existe la violencia sexual. Y esto es un aspecto que debemos ya introducir en nuestra manera de trabajar, por lo menos en España, ¿no? La OMS elabora una serie de conceptos que complementan lo que hemos visto anteriormente de las violencias sexuales y señala que la violencia sexual
es todo acto sexual o tentativa de consumarlo, comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas o acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona, mediante la coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima y en cualquier ámbito de la vida. Incluye la agresión sexual, que es cuando se usa la fuerza o la violencia o la intimidación, el abuso sexual, cuando se utiliza el cariño, la confianza, la autoridad o el engaño para realizar actos abusivos de contenido sexual, y que era lo que antiguamente se relacionaba más con el abuso sexual infantil. Y después el acoso sexual, en el cual una persona, el abusador, ejerce una acción de acoso, de autoridad o de poder sobre la agredida o el agredido, y al que amenaza si no obtiene favores sexuales. Otras formas serían la explotación sexual comercial infantil y adolescente, la mutilación genital femenina y la sumisión química. Ya centrándonos ya en la violencia sexual contra la infancia, es aquella que se manifiesta en actividades entre un niño, una niña y un adulto, o entre un niño y otra persona que por su edad o por su desarrollo se encuentran en una situación de responsabilidad, confianza o poder. El objetivo central es la gratificación sexual de dominio y control por parte del agresor. No hay otro. Ese es el objetivo que quiere el agresor. Y se caracterizan, ¿por qué? Pues porque hay esa posibilidad de controlar a la víctima tanto física como emocionalmente. Existe una asimetría en cuanto a los conocimientos respecto a la actividad sexual, provocando que la víctima no entienda ni lo que ocurre ni las consecuencias de lo que puede producir, ¿no? Y en consonancia con lo que hemos dicho anteriormente del objetivo central, lo que busca el agresor es satisfacer sus propios deseos sexuales, así como la gratificación por el ejercicio de ese poder y control, que es un poco ese poder y control lo que caracteriza siempre a esa violencia instrumental. Sí quiero haceros referencia al auténtico iceberg que estamos con el tema del abuso sexual, ¿no? Y es el tema de la epidemiología. Los distintos estudios citan que hay en torno a un 20% de niñas que son agredidas sexualmente, niños el 8%. Fijaros que nunca lo revela del 28 al 60%, y el Consejo de Europa, para hacer una campaña de sensibilización frente a este tema, dijo que 1 de cada 5 niños o 5 niñas era violentado sexualmente. Y también me gustaría fijar cómo existe una brecha de género en cuanto a lo que cuesta que un niño muera por violencia sexual en Estados Unidos, que una niña que muere cuesta a la sociedad 1,1 millones de dólares, y un niño que muere por violencia sexual, niño masculino, cuesta 1,5 millones. Otros estudios de maltrato en Europa y en España, pues eso, 1 de cada 10 niños es maltratado físicamente por sus cuidadores, 3 de cada 10 maltrato psicológico y 2 de cada 10 maltrato psicológico. Bueno, lo que hemos visto en cuanto al tema del abuso sexual, y después otros tipos de violencia que son derivados de esas tipologías de maltrato, pues son la enfermedad generada por el cuidador, antiguo síndrome de Munchausen, por poderes, la violencia de género, tanto la violencia en la pareja hacia la mujer como la violencia de género entre adolescentes, la violencia mutua o situacional, la violencia entre pares y pandillas, lo que es antiguamente el bullying, y otros pues son la mutilación genital, el planchado de senos, la violencia ascendente o filioparental tan difícil de erradicar y de detectar, la sumisión química, esos conflictos interparentales destructivos, los riesgos de radicalización violenta, tanto a nivel político como religioso, el consumo de tóxicos, delito de odio, ciberpatologías o la trata de personas. Y vamos a entrar ya en ese concepto de experiencias adversas en la infancia. ¿Qué son? Pues las experiencias adversas son experiencias perjudiciales vividas por un niño o una niña en su familia o en su entorno, en ese entorno donde se desarrolla. Suelen tener un carácter crónico, recurrentes y con severidad variable, y suelen solaparse. Lógicamente, si son en la infancia, se recogen hasta que el niño o la niña cumple los 18 años, en que deja ya de serlo y se transforma en adulto. Pero son más frecuentes en los menores de 6 años. Y hay que tener en cuenta que por encima
de los 4 eventos adversos se afecta el normal desarrollo del individuo a lo largo de toda su vida. Es decir, todo aquel niño o niña que haya sufrido 4 o más experiencias adversas en la infancia va a tener una salud mucho peor, tanto presente como futura. Va a tener más tendencia a cometer actos delictivos, a utilizar la violencia, a consumo de tóxicos y a muchas más secuelas que vamos a ver a lo largo de las siguientes diapositivas. En pediatría existe una Biblia, que es el Nelson, que es un libro americano, que es un tratado de pediatría. Y fijaros que en su capítulo 1 de la edición del 2020 y que también se repite en el resumen, en el esencial del año 23, pone que los pediatras deben continuar abordando los principales problemas que afectan los resultados de salud de los niños, incluidos el acceso a la atención, las disparidades de salud, los factores ambientales, los factores estresantes tóxicos, como veremos a continuación, y la pobreza y la violencia. Y dentro de lo que nos debemos fijar los pediatras para del 2010 en adelante son, fijaros lo que quedó ahí reseñado, las experiencias adversas en la infancia. Es decir, las experiencias adversas en la infancia entran como un capítulo más en la formación de todos los pediatras del mundo. Este señor que aparece aquí es el doctor Felitti, que era el director de esa entidad, era una entidad sanitaria privada que se llamaba Kaiser Permanente Health Appraisal Clinic de San Diego, y entonces hizo un estudio con 17.000 personas. Él veía que gente que bajaba peso, estaba muy preocupado por la obesidad, bajaba peso, pero después no acudía a consulta. Entonces dijo, pues a lo mejor tiene que ver la salud que tuvieron de pequeños con lo que les ocurre de mayores. Entonces midió en ese test 7 categorías: el maltrato psicológico, físico o abuso sexual, la disfunción familiar, si la madre había sido tratada violentamente, si había habido consumo de tóxicos por parte de las personas, si convivían en el mismo hogar, patología psiquiátrica en los cuidadores y si había sido encarcelado alguno de los 2 progenitores. De esos 17.000 a los que se les mandó la encuesta solo respondieron a 88.506 con una edad media de 56 años. El 100% lógicamente estaba asegurado porque era una entidad privada de seguros sanitarios. Cerca del 80% eran blancos caucásicos, más o menos la mitad hombres y la mitad mujeres. Habían estado como media 14 años de escolarización. Un poco menos de la mitad tenían titulación universitaria y solo el 6% no habían superado los estudios de secundaria. Y cuando quisieron publicar este artículo, pues les dijeron que cáscaras, les dijeron que no. ¿Y por qué les dijeron que no? Pues porque les dijeron que habían obtenido una muestra muy sesgada. Habían obtenido gente blanca, rica, con seguros, y que eso no se podía extrapolar al resto de la población. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues Felitti se asoció con el CDC a través del doctor Anda y al final hicieron un estudio, corrigieron ese sesgo e hicieron este artículo. Este es el primer artículo que aparece. ¿Y qué fue lo que encontraron? Pues encontraron lo mismo que habían encontrado con el primer estudio, pero que no se lo habían querido publicar, pero que ellos lo describieron, ¿no? Y encontraron una relación entre los factores de riesgo para la salud en la edad adulta y la exposición al maltrato y la disfunción familiar durante la niñez. Es decir, había una relación entre ese maltrato que hemos visto anteriormente, esa conculcación de los derechos de los niños, con la salud tanto presente como futura de los individuos, ¿no? Eran muy comunes las experiencias adversas. Sobre el 60% de las personas encuestadas tenían al menos una experiencia adversa y el 25% tenían 2. Una de cada 8, atención, casi el 12,5% de la población tenían 4 o más experiencias adversas. Ajustaron y vieron, por ejemplo, que tenían de 4 a 12 veces más riesgo de alcoholismo, abuso de drogas, depresión e intento de suicidio, más de 2 a 4 veces más riesgo de tabaquismo, más de 50 parejas con las que mantenían relaciones sexuales, más riesgo de sufrir infecciones de transmisión sexual y más riesgo también de inactividad física y obesidad severa. Y también se dieron cuenta que a mayor número de experiencias adversas en la infancia, menor esperanza de vida. Fijaros que también se dieron cuenta de que había más riesgo en esas personas que tenían más de 4 experiencias adversas en la infancia de enfermedades crónicas como podían ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer,
las enfermedades cardiovasculares, diabetes, ACVs, accidentes cerebrovasculares, hepatopatías, infecciones de transmisión sexual, más riesgo de interrupciones voluntarias de embarazo. Y si con una o cero experiencia adversa en la infancia, la esperanza de vida estaba en torno a los 80 años, aquellas personas que tenían 6 o más, su esperanza de vida se cifraba en torno a unos 20 años menos. Es decir, en una esperanza de vida en torno a los 60-65 años. También vieron más riesgo de que estas personas que tenían más de 4 experiencias adversas en la infancia desarrollaran depresión, trastorno de déficit de atención, ansiedad, síndrome de estrés postraumático, más índices de suicidio, más riesgo de enfermedad de Alzheimer y, muy importante, el mayor consumo de psicofármacos. Pero no solo se ciñeron a ese aspecto, sino que vieron que eran también personas con mayor disfunción social. Tenían muchas necesidades sociales insatisfechas, tenían dificultad en acceder al mercado laboral y mantener el trabajo, tenían situaciones de conflictividad legal por delincuencia o consumo de drogas, mayor fracaso escolar, discapacidad, dificultad para mantener relaciones estables y una pérdida generalizada de confianza tanto en los dispositivos de salud como en los servicios sociales. Fijaros, esto es un poco la evolución que ha ido teniendo las experiencias adversas en la infancia. Desde esas iniciales que hicieron Felitti, después Cronholm, que las aumentó, y después Finkelhor, que es un poco el que más ha centrado cuáles deben ser las experiencias adversas en la infancia. Esto que puede suponer un problema claro, si aumentas el número de categorías, pues lógicamente aumenta ese número fatídico del 4, ¿no? Pero también es una manera también de aumentar esa sensibilidad, porque ya que con 4, y da lo mismo, en 4 de esas categorías nos estemos moviendo, ya sabemos que son experiencias que son dañinas para el desarrollo de las personas. Yo me he permitido hacer una visión personal de esas experiencias adversas en la infancia, en las cuales me ciño a lo que es el maltrato infantil, los problemas en el entorno familiar, los problemas en el entorno social y problemas derivados de esos determinantes sociales de salud, como pueden ser la pobreza, las dificultades en el acceso a servicios básicos, como pueden ser la salud, la educación, los transportes o incluso en la calidad en la habitabilidad de los sitios donde viven, ¿no? Bueno, pues como esto lleva mucho tiempo de evolución, lleva desde finales de los 90 en Estados Unidos, pues esto se ha ido extendiendo a nivel de todo el mundo, ¿no? Y vemos que las experiencias adversas en la infancia son comunes en toda la población mundial. Varía geográficamente y se ve afectada por la sociodemografía, por eso hemos visto esos determinantes sociales de salud. Y la mayoría de los estudios miden esas experiencias adversas en adultos, pero están surgiendo estudios de experiencias adversas con niños, que son los que os llevo ahí a esa diapositiva. Lo podéis ver en este artículo, que es Tackling Adverse Childhood Experience, que lo ha editado la Organización Mundial de la Salud este mismo año, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que en Estados Unidos hay una población, ha crecido de 4 o más experiencias adversas, ya es el 16%, si os fijáis, el de Felitti era el 12%. En Sudáfrica, más de 4 experiencias adversas, el 35% de la población. Nueva Zelanda, el 12%. Arabia Saudita, el 29%. Dinamarca, el 2%. China, el 6%. Suecia, el 1%. Escocia, el 15%. Es decir, que ya empieza a haber estudios que se ciñen a los niños. Y, por ejemplo, estos que os traigo y que viene aquí la reseña bibliográfica, pues, por ejemplo, se han dado cuenta en Noruega que el problema que ven más, la experiencia adversa que más predomina es la violencia física. En China, la violencia sexual. En Sudáfrica, el abuso emocional. En Suecia, el tema de los padres los progenitores con enfermedades mentales. En Estados Unidos, el consumo de alcohol. En los países balcánicos, la negligencia y la violencia sexual. En Finlandia, el maltrato hacia la mujer, hacia la pareja, igual que en el Reino Unido. En Nueva Zelanda, el abuso de sustancias. También en Inglaterra y Gales destaca
el encarcelamiento en prisión como uno de los aspectos que más destacan las experiencias adversas de la infancia, y después en Brasil la separación parental. Bueno, y habiendo visto esto, dices, bueno, ¿cómo se puede originar esta situación? ¿Qué es lo que origina el que una persona que ha vivido estas situaciones de maltrato, de disfunción familiar, de problemas sociales, pueda desencadenar estas enfermedades que estamos viendo? Pues se ha explicado por tres aspectos, ¿no? Un primer aspecto, como esos factores de riesgo, como son la obesidad, el tabaquismo, la promiscuidad sexual o los tóxicos, generan daños. ¿Por qué? Porque ante esas situaciones de estrés, de ansiedad, de hipervigilancia, de dolor, de sufrimiento, de soledad, pues el individuo intenta buscar a través de la comida, del tabaco, de las relaciones sexuales sin control, del consumo de tóxicos, pues ayuda. Y claro, eso origina diabetes, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, infecciones de transmisión sexual, hepatopatías, etc. Y una de las cosas que siempre destaca en todos estos niños y niñas que son maltratados es la hipervigilancia. Y esa hipervigilancia hacia el entorno se transforma en una hiperestimulación de todos esos sistemas cerebrales, sobre todo ese eje hipotálamo-hipofisario a través de las hormonas corticorrenales, ¿no? De los corticoides. Y ese chute, esa inundación de la sangre, del torrente sanguíneo de las víctimas, de todas estas hormonas del estrés, pues genera una afectación del sistema inmune, una liberación de sustancias proinflamatorias y alteraciones en el neurodesarrollo, como veremos más posteriormente, ¿no? Y esa afectación del sistema inmune pues favorece la aparición de cáncer, enfermedades infecciosas, autoinmunes. Esas sustancias inflamatorias generan daño en el miocardio y en el tejido pulmonar. Y después, no solo hay esa alteración que hemos visto por culpa de esa hiperestimulación de los sistemas cerebrales y orgánicos, sino que también hay una alteración a nivel de los genes. Por esa alteración en el normal desenvolvimiento de los genes, en la descendencia por la acción de los corticoides. Y eso hace que esa carga genética de las víctimas se transforme, cambie y pase a sus herederos. Con lo cual es un problema muy severo. Lo que refería a las alteraciones cerebrales, no solo hay alteraciones a nivel macro, sino hay alteraciones micro. Es decir, tanto en la estructura anatómica, morfología normal de la estructura cerebral, como si lo vemos a microscopio. Está inhibida la formación de nuevas neuronas, hay pérdida acelerada de neuronas, hay menos sustancia gris, la mielina que recubre ese cerebro hay en menos cantidad, eso favorece que haya una menor conectividad neuronal, hay una alteración en la poda neuronal tan importante y tan significativa, y las zonas que más se afectan, pues fijaros que son las que están muy relacionadas con los estímulos, con las emociones, los afectos, los impulsos, la rabia, el odio. Hipocampo, amígdala, cerebelo, cuerpo calloso, corteza prefrontal, hipotálamo. Es decir, afecta a zonas muy significativas del cerebro humano. ¿Cómo han intentado explicar esa evolución, esa cronopatía en la aparición de esa peor salud? Pues fijaros, esas experiencias adversas en la infancia afectan a la alteración del desarrollo neuronal o cerebral, la discapacidad social, emocional y cognitiva, acordaos del primer caso cuando vimos de Ana e Iván, la adopción de conductas de riesgo para la salud, la aparición de enfermedad, discapacidad y problemas sociales, y por último, esa muerte temprana, sobre todo cuando son más de 6 experiencias adversas en la infancia. En el Lancet, en el 2017, hicieron un metaanálisis bestial y, bueno, hicieron un estudio muy amplio, pero era sobre una población de adultos mayores de 18 años. Y compararon los adultos que tenían más de 4 experiencias adversas en la infancia con los que no tenían ninguno. Y se dieron cuenta de que, pues que esas personas que tenían más de 4 experiencias adversas en la infancia, este artículo es un poco el resumen de lo que os he dicho anteriormente, pues inactividad física o sobrepeso, diabetes, enfermedades cardiovasculares, consumo de alcohol, problemas de hígado, violencia, embarazo en los adolescentes, depresión, consumo de tóxicos. Y fijaros,
la barbaridad de odds ratio que aparece, el consumo de drogas y los intentos de suicidio. Bien, esto que hemos visto anteriormente y que era el tema de la infancia y de adultos y experiencias adversas en la infancia, pues ahora fijaros que también hay afectación de la infancia. Hay alteraciones en el desarrollo normal, hay problemas en la conducta, aparecen más mareos, síncopes como consecuencia de la afectación del tono vagal, mayor propensión a traumatismos craneoencefálicos severos, obesidad, procesos respiratorios como el asma que fracasan los tratamientos habituales, mayor propensión a la infección, que ya lo hemos visto, mayor sintomatología psicosomática, alteraciones en el sueño o conductas sexuales de riesgo. Por lo tanto, esas experiencias adversas en la infancia, tal como decíamos anteriormente, afectan desde el inicio hasta el final de la vida del individuo. Y hay que tener en cuenta que esos niños que tienen más de 4 experiencias adversas en la infancia son enfermos crónicos. No por las patologías que desarrollarán en su edad adulta, sino porque sus necesidades son muy similares a los niños que tienen necesidades especiales. Corren riesgo de padecer problemas severos de salud, pueden precisar dispositivos específicos durante el largo tiempo, puede ser positivo un acompañamiento a lo largo de su proceso vital en la infancia y adolescencia y corren riesgo, pues como lo que hemos visto, dificultad de acceso al mercado laboral, problemas legales, relaciones de pareja complejas y violentas, ser ellos mismos víctimas. Y bueno, ahora que hemos avanzado y que nos hemos quedado todos ahí un poco acogotados con estas experiencias que parece que como decía en el artículo de Felitti y Yanda, que en mi principio está mi fin, pues aparecen a finales del siglo pasado estudios sobre las experiencias positivas en la infancia. Y estas experiencias positivas en la infancia pues son las que tenemos en el lado izquierdo, es decir, sentirte capaz de hablar con tu familia sobre tus sentimientos, haber sentido que tu familia te apoyó en los momentos difíciles, disfrutar de la participación en las tradiciones de la comunidad, tener sentido de pertenencia al colegio que acude y por eso es tan destructivo el bullying o el acoso entre pares, sentir el apoyo sincero de los amigos, tener al menos 2 adultos que no los progenitores que se interesaron sinceramente por el niño y sentirse seguro y protegido por un adulto en su hogar. Pensemos en todas estas situaciones que hemos visto anteriormente de maltrato y cómo esos niños o esas niñas carecen de estas cosas que hemos visto, de estas experiencias positivas. Y fijaros que estas experiencias positivas se relacionan con la salud mental y relacional del adulto. Lógicamente, si con las experiencias adversas tenemos unos efectos, pues con las experiencias positivas tenemos otro. Contrario. Fijaros que tienen un efecto acumulativo en los resultados de salud mental de por vida. Entonces hay que luchar por esas experiencias positivas. Y también hay que señalar las fortalezas familiares, que esos los profesionales que atendemos infancia y adolescencia y que nos acercamos y tenemos el placer y la oportunidad de aproximarnos a esas familias de estos niños y niñas que vemos, pues favorecer esas fortalezas familiares. ¿Por qué? Porque reducen amortiguan esas experiencias adversas en la infancia y como consecuencia el estrés tóxico que se genera, ese efecto protector que tiene en la vida de los hijos de la hija y que tienen que ver esas fortalezas, pues un poco como el desarrollo de esas experiencias positivas, ¿no? Sentirse amado, sentirse importante, tener cubiertas las necesidades de salud, tener sentido de lealtad, sentirse apoyado, sentirse como gente cercana, protegida, justo lo que vuelve a no ocurrir en los niños y niñas maltratadas. Como todo en sanidad, tenemos que ponerle dinero. Pues fijaros, en un estudio que hizo The Lancet, de 1990 al 18, calcularon que las experiencias adversas en la infancia costaban a Estados Unidos 748.000 millones de dólares y en Europa 581.000 millones de dólares. Simplemente con la reducción de un 10% de las experiencias adversas en la infancia se podría ahorrar anualmente en torno a los 105.000 millones de dólares. Y otros estudios señalan que por cada dólar que se invierta en prevenir las experiencias adversas en la infancia, revierten rentablemente de manera positiva a la sociedad de entre 4 a 9 dólares. O sea que si tenemos facilidad o acceso a nuestros jefes, a nuestros gestores, pues esto puede ser
un motivo de hablar con ellos y ver la importancia de trabajar en las experiencias adversas en la infancia. ¿Cómo las detectamos? Pues las detectamos cuando vemos que va a ser lo mejor, vamos a obtener el mayor beneficio del paciente. Habrá momentos en que tenemos que esperar a detectarlas. ¿Por qué? Porque a lo mejor la situación emocional, anímica, familiar no nos permite ejercerlo, ¿no? Detectarlo. Con lo cual, siempre nos vamos a guiar por el mayor beneficio. Aconsejable el valorarla siempre a cualquier niño que atendemos. Pasar listado, cualquiera de los publicados. El tener una experiencia predispone a poder tener más. Y después los niños y niñas que tienen más de 4, pues esos pasan a consulta directamente. Hay que reevaluar a lo largo del desarrollo del menor. ¿Por qué? Porque pueden aparecer nuevas experiencias adversas. Ver la expresión clínica, el asma, las dificultades respiratorias, los problemas psicosomáticos. Y después los estadounidenses están desarrollando marcadores biológicos, como pueden ser elevaciones de interleuquina 6, de factor de necrosis tumoral, alfa, de la PCR, de cortisol en cabello, adrenalina, dopamina, peso, talla, tensión arterial, índice de masa corporal, perfil lipídico, es decir, todo lo que hemos visto que se altera y que genera problemas en la salud del adulto. ¿Y qué tenemos que hacer frente a las experiencias adversas en la infancia? Pues tenemos que hacer un abordaje holístico, tenemos que valorar ese individuo en su entorno, en su familia, en su escuela, en su entorno social, qué riesgo presenta, saber si presenta algún determinante social de salud negativo, tener en cuenta que siempre la violencia es un problema de salud, utilizar tanto los test de experiencias adversas como experiencias positivas. Y lo de siempre, si nos salta una situación de experiencia adversa compleja o un maltrato, saber qué hacer con él. No puede ser que lo detectemos y después no sepamos qué hacemos con ello, ¿no? Y tener lo que os decía, la visión de infancia, muy importante. Favorecer las fortalezas familiares, favorecer el establecimiento de vínculos saludables, una adecuada interacción con el entorno, favorecer la regulación de las emociones, crear talleres, saber cómo contener de manera positiva, sistemas de apoyo en el entorno seguros y confiables y programas de visita domiciliaria, que son los únicos que han demostrado tener el nivel de evidencia en la prevención de maltrato. Y después, importantísimo, si vamos solos, tipo llanero solitario, estamos obligados al fracaso. Vamos a fracasar en esa labor que tenemos de lucha frente a las experiencias adversas en la infancia. Tenemos que coordinarnos con servicios sociales, con los centros de salud mental, con el sistema judicial, con otros recursos, como pueden ser lo que os decía de intervención asistida con animales. Es decir, tenemos que trabajar en red y ser uno más. A veces tiraremos nosotros del carro y vendrán después, pero siempre, siempre, siempre tenemos que trabajar en red. ¿Y qué problemas tenemos los sanitarios con el desvelamiento de la violencia? Pues muchas veces no consideramos a la violencia un problema de salud, lo consideramos un problema social, lo etiquetamos como social y ya está. A lo largo de los recuerdos. Nos falta formación, no sabemos expresarnos bien, nos falta tiempo y recursos. En lo que es violencia física, sí, porque nos han formado muy bien en todo el aspecto biologicista, pero nosotros, ¿qué? Después, lo que nosotros pensamos muchas veces no tiene acomodo en la legislación, con lo cual tenemos una frustración porque para nosotros es una violencia sexual y para el juez, pues no. Pero es con lo que hay que convivir. Y llegamos hasta donde llegamos. Y después las implicaciones tanto personales, laborales y judiciales. Y respecto a esas implicaciones personales, todos somos hijos de nuestros padres, nuestras madres, ¿no? Hemos recibido una educación, una serie de valores, una serie de condicionantes. Pues a lo mejor en alguna ocasión vamos a tener que aprender algunas cosas y desaprender otras. Y eso va a suponer un duelo. Y después un aspecto muy importante y que abandonamos y que dejamos y que somos unos, perdonad la expresión, en algunas ocasiones somos bastante borricos, no nos autocuidamos. Y después siempre me surge una duda cuando veo un menor que es el victimario, que es el malote, entre comillas, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué recursos les aportamos? Entonces, esto yo creo que es una asignatura pendiente también. Y a modo de resumen, pues está Flor, que está dividida en dos partes. Una que son los ACEs, o experiencias adversas en la infancia, por lo que hemos dicho, ¿no? El abuso físico, el abuso emocional, la negligencia, el abuso sexual, la violencia de género, la separación parental, la enfermedad mental,
el consumo de tóxicos, la encarcelación y esos determinantes negativos que nos rodean, ¿no? Que dan el sustrato a esa planta, ¿no? La discriminación, la pobreza, los desórdenes en la comunidad, la pérdida de protección social, malas casas, el desempleo, la dificultad para acceder a esos servicios de salud, y como por el contrario, pues todo lo que es favorecer la resiliencia con esa esperanza, saber que tienes el control de tu propia vida, autorregularte, estar con adultos adecuados, leales, las redes sociales, las tradiciones culturales, los servicios de comunidad, esos servicios de protección social, el empleo, el acceso a los servicios de salud, la capacidad comunitaria o las buenas condiciones de trabajo, pues todo hacen que ese girasol chuchurrío y seco y decaído pues se transforme, si conseguimos favorecer, pasar del gris al azul, pues que florezca y dé germen. En resumen, ideas principales, pues las experiencias adversas en la infancia repercuten en la salud de la persona a lo largo de toda su vida. Cuantas más experiencias adversas tenga un individuo, tendrá menos calidad de vida, mayor número de problemas sanitarios, personales, laborales, sociales, legales, consumirá mayores recursos sociosanitarios, tendrá una menor esperanza de vida y, lo que es muy importante, formarnos, sensibilizarnos, todos los profesionales que atendemos infancia y adolescencia con respecto a las experiencias adversas en la infancia. Esta es una película claramente de experiencias adversas en la infancia. Os doy las gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia y vuestra comprensión con mi retraso. Y después, a título último, en el libro este de rompecabezas de la psicóloga argentina Sandra Baita, que es una delicia escucharla y leerla, pues en esa guía introductoria al trauma y la disociación en la infancia aparece esta frase, ¿no? En ese ir por el mundo sin sentir que te ven, es muy reconfortante sentirte que alguien te dio. Pues muchas gracias. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.